Vuélvalo a leer. ¿Y qué? Y quien sustenta todas las cosas ¿con qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. No sé si los hermanos de informática pudieron encontrar el vídeo. No lo encontramos. Bueno, estamos preparando un vídeo, hermanos, se lo vamos a quedar porque, bueno, seguramente, hermano, vamos a tener varias dominicales acerca de este estudio del libro de Génesis. Le invito, mi hermano, para que usted no se pierda las enseñanzas. Es más, para que invite a alguien, mi hermano, porque vamos a mirarlo de una manera bíblica, como siempre lo hacemos, y también, hermano, de una manera científica. Lo que siempre los científicos ven que no puede ser. Entonces, hermano, para usted, si usted presta atención, hermano, usted va a tener argumentos para hablarle a cualquier científico, a cualquiera, porque la palabra, hermano, demuestra científicamente de que lo que está allí escrito es verdad. Entonces le invito, hermano, para que usted no se pierda las enseñanzas. Le invito, hermano, para que usted traiga cuaderno, para que traiga bolígrafo y para que usted aprenda. Quiero decirle, mi hermano, que el libro de Génesis es el libro más importante de la Biblia. Y bueno, a lo mejor puede ser un concepto muy personal. Yo siempre les he dicho, mi hermano, el libro de Génesis es un libro que me fascina, es un libro que me encanta. Y usted va a ver, mi hermano, que el libro de Génesis es el fundamento, es la base para los demás libros de la Biblia. ¿Quién me recuerda cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y el libro de Génesis es la base para cada uno de ellos. El libro de Génesis es el fundamento para cada uno de ellos. Y si de pronto usted de lo que piensa de que únicamente los libros inspirados son los 4 evangelios y lo que escribió Pablo, quiero decirle, mi hermano, que la palabra nos dice toda la Biblia es inspirada por Dios. Y el libro de Génesis, usted lo va a comprobar, hermano, es netamente inspiración de Dios. El libro de Génesis, mi hermano, tiene un autor y el autor es Dios mismo. Pero Dios se hizo de un escritor y siempre ha habido un consenso de que el escritor es Moisés, aunque hay quienes piensan que no lo es, entre otras cosas porque el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, ¿qué más? Levítico, ¿qué más? Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés, pero en el libro de Deuteronomio explica cómo muere Moisés. Y entonces, claro, los que quieren argumentar que no es Moisés, como dicen, ¿cómo puede escribir alguien de su propia muerte? Pero entonces, mi hermano, lo que explica es que en las anotaciones que tenía Moisés, llegó hasta cierto punto, y luego otro escritor llamado Esdras fue el que cogió toda esa recopilación y culminó también detallando cómo muere Moisés. Amén. Pero lo que es general en el consenso de los estudiosos bíblicos es que el libro de Génesis y el Pentateuco son escritos por Moisés y lógicamente inspiración divina, porque como usted va a ver a lo largo del estudio, Moisés no pudo haber sabido hace más de 4,000 años lo que escribió allí. De más de 40 escritores que tiene la Biblia, hermano, muchos de los escritores bíblicos escribieron cosas que ellos no entendieron para su tiempo. Y seguramente ese fue el caso de Moisés también. Porque todo lo que estaba allí, hermano, eran cosas futuristas, cosas que iban a suceder en un futuro, que iban a acontecer en un futuro y cosas que habían sucedido en el pasado. Así que como Dios inspiró en Juan para que escribiera el Apocalipsis, y nosotros, hermanos, los estudiosos de la Biblia, sabemos que el Apocalipsis está sucediendo ahora enfrente de nuestras narices.
y que todo lo que está allí escrito hace 2000 años ya se está presentando. Quiero decirle con esto, mi hermano, que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Tal y como lo describe la Biblia, todo se está presentando. De tal manera que incluso por ahí los científicos o no sé qué parte de la humanidad, incluso dicen, aseguran que el fin de toda la cosa va a ser ahorita el 21 de diciembre del 2012. Ellos se atreven a ponerle fecha. La hora y el día no lo sabemos. Pero lo que sabemos, hermano, es que Dios sí nos ha advertido a través de la Biblia que podemos conocer el tiempo y los postreros días, y sabemos que estamos en los postreros días. Entonces, mi hermano, vamos a empezar hablando. Hoy vamos, hermano, a ver de una manera introductoria, vamos a introducirnos de que usted pueda enamorarse de que el libro de Génesis es un libro que nos va a traer mucho conocimiento. Alguien decía, mi hermano, el que no conozca el Génesis no va a poder conocer la verdad bíblica. Y yo creo, mi hermano, que tiene mucha razón. Incluso, hermano, hay quienes me han dicho lo contrario. Hermano, el Antiguo Testamento a mí me gustaría arrancarlo de la Biblia. Así me han llegado a decir. Únicamente necesitamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que desaparezca. Hermano, eso es hablar neciamente. Amén. Porque la Biblia es un compendio que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted va a ver, mi hermano, que como lo que empezó en el Génesis se cumplió a través de toda la Biblia. El libro de Génesis, el solo libro de Génesis, abarca una historia de 2500 años. De tal manera, mi hermano, que Moisés, que fue el escritor que vivió 1500 años antes que Jesucristo, pudo detallar 2500 años atrás, antes de que él viviera, y por eso pudo detallar la vida de los primeros patriarcas, como Abraham, como Jacob, como Isaac, y también como lo detalla los primeros 11 capítulos. Para empezar, hermano, quiero decirle que el libro de Génesis al menos se divide en dos grandes partes. Y la primera gran parte va del capítulo 1 al capítulo 11. Allí Dios empieza a hablar acerca de todos los comienzos. La palabra hebrea, que en castellano ha sido traducida como Génesis, es la palabra Bereshit, que significa, ha sido traducida como Génesis, pero significa comienzos o orígenes. O sea, la palabra Bereshit en hebreo, que la conocemos como Génesis, también significa comienzos o orígenes. Entonces, el capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de todos los comienzos y de todos los orígenes que los hombres puedan conocer. De tal manera, mi hermano, que allí usted va a conocer el origen del cosmos. Usted va a conocer el origen y el comienzo de la atmósfera. Usted va a conocer el origen y el comienzo del agua, el origen y el comienzo de la tierra, el origen y el comienzo de la muerte, de la redención, de la salvación, el origen y el comienzo de las naciones, el origen incluso del conflicto entre palestinos y judíos. Usted va a ver el comienzo, hermano, del pecado. Por eso es que significa comienzos y orígenes. Entonces, fíjese, hermano, que incluso los primeros 11 capítulos nos va a llevar una gran parte de esta enseñanza, pero mi hermano, usted va a aprender, vamos a ver argumentos científicos, y espero no aburrirlos mucho con esto, pero qué bueno, mi hermano, que usted tenga argumentos, porque el enemigo, hermano, a veces viene y quiere como atacarlo a usted, y entonces viene a entrarle confusión y al pecado. Pero bueno, ¿cómo es que Dios hizo todas las cosas? ¿Y cómo Dios lo creó? No, yo creo que es mejor creer que venimos del mono, o que creímos de una explosión, o que venimos de un desorden. Y claro, y máxime cuando allí están de pronto los profesores en el colegio y en las universidades sosteniendo una teoría que es falsa. Quiero decirle, mi hermano, que hoy en día existe una gran cantidad de científicos no cristianos que dicen la teoría de la evolución es una gran farsa, y no son cristianos. Pero hermano, es que cuando usted conoce de verdad la teoría de la evolución y usted conoce la verdad del Génesis y de la Biblia,
usted puede saber cómo alguien puede creer en una teoría como esas. Cómo alguien puede pensar de que de un desorden puede haber algo tan organizado. Es como si ahora, mi hermano, nosotros cogiéramos por allí una caja de palillos y los derramáramos todos y queda en un completo desorden, y que sin que haya alguien que lo pueda ordenar, ellos solitos se van a ordenar uno por uno y se van a meter a la caja. Allá llega la teoría de la evolución. Le pongo otro ejemplo. Es como si ahora mismo usted cogiera un diccionario y arrancara hoja por hoja y la partiera en cientos de pedazos, y que usted se sentara a esperar de que ese diccionario solito un día vuelva a organizarse alfabéticamente de la A hasta la Z. ¿A usted le parece eso razonable? ¿A usted le parece eso lógico? Y entonces, ¿por qué hay gente que le parece lógico creer que de una explosión, que lo único que hay después de una explosión es un caos, que después de lo que viene después de un tsunami es un caos, un desorden? ¿Cómo alguien puede teorizar? Porque todos en teorías, hermano, todo en cuestión de la evolución, todo es especulación. Porque nadie ha visto un mono convertirse en hombre. Ellos lo creen por fe, ellos lo aceptan por fe. De tal manera que ellos creen que somos la máxima evolución, que el hombre es la máxima evolución. Pero usted va a ver a la luz de la palabra y al libro de Génesis que Dios es un Dios de orden y que Dios lo ha organizado todo desde el comienzo. Démosle una alabanza al Señor. De tal manera, hermano, que el libro de Génesis nos brinda la oportunidad de encontrar los relatos más detallados. Y entonces hoy en día pueden haber cientos de científicos. ¿Cómo son los que excavan por allí, están buscando esqueleto y todo eso? Los paleontólogos pueden estar por allí y han descubierto. Algún día, hace unos meses atrás, le mostré un vídeo de que encontraron un esqueleto gigante. ¿Se acuerda? Que vimos un esqueleto de un ser gigante, que también eso rectifica lo de la verdad, porque la Biblia nos habla de que existieron gigantes en la antigüedad. Hombres de más de 3 metros de alto. Eso lo dice la Biblia. Y entonces estos paleontólogos incluso descubrieron y muestran allí, lo puede ver colgado por internet, a un gigante, un esqueleto de un gigante de más de 3 metros, tal y como lo describe la Biblia. Pero sabe, mi hermano, que un paleontólogo puede ir y escarbar todo lo que quiera bajo la tierra y puede sacrificar muchos años de su vida excavando, pero entonces lo máximo que va a encontrar es un esqueleto de un gigante, pero hasta ahí llega su relato. Lo demás que pueda escribir en su libro va a ser inventado. De pronto podrá decir, este fue el gigante que mató a David, pero él está especulando, ¿cierto? Mientras que la Biblia nos habla con detalle acerca de esos principios bíblicos. Un paleontólogo no le va a hablar a usted con detalle como lo hace el Génesis, como lo hace la Biblia acerca de Caín y Abel. Un paleontólogo no le va a hablar con libertad como lo hace la Biblia acerca de la Torre de Babel, porque los paleontólogos han descubierto dónde está la Torre de Babel y por allá han encontrado cimientos. Y por allá se pusieron a investigar y encontraron también restos de la muralla de Jericó. Así que si un paleontólogo va y descubre esto, bueno, esto fueron unas murallas que se derribaron, no sabemos cómo, hace 4000 años, pero no pueden escribir absolutamente nada más. Mientras que la Biblia nos cuenta el relato detallado de todo lo que sucedió con Adán, con el primer hombre, con Caín, con Abel, qué fue lo que sucedió con la Torre de Babel, qué fue lo que sucedió en el diluvio universal, qué fue lo que sucedió con todo eso que nosotros hoy disponemos en el momento de la historia. Yo ya les he dicho muchas veces, mi hermano, y les he dicho, la Biblia nos habla acerca de la historia. La teoría de la evolución y muchas otras teorías empiezan a hablar de la prehistoria. Y lógicamente en la prehistoria no hay ningún registro. La historia comienza desde que Dios en el Génesis capítulo 1 empezó a formar la tierra y todos los seres vivos y al hombre. Ahí empiezan la historia, 6000 años de historia. Y la Biblia empieza en ese momento.
Pero entonces aquí tenemos registro y que si la Biblia habla acerca de la muralla de Jericó, hay registros y hay evidencias científicas, que si la Biblia habla del universo universal, hay el escrito y también está la evidencia científica. Todo lo que la Biblia habla son evidencias que hoy se puede encontrar. Mientras que en la prehistoria la gente teoriza. No es que hace millones y millones de años hubo un Big Bang y algo pasó y esto sucedió y luego empezó con una célula. Eso es teorizar. Pero hay personas que se lo creen y dicen que ellos son más razonables que nosotros. Gracias a Dios, mi hermano, nosotros estamos, y yo quiero, hermano, en el estudio del libro de Génesis, vamos a ver las diferentes escuelas. Por lo menos hay 3 escuelas reconocidas y aceptadas por muchos. De tal manera que usted de pronto, que es estudioso de la Biblia, de pronto habrá escuchado una de ellas y habrá escuchado de la otra. Cada vez, hermano, que haya un momento así, vamos a mirar cada una de las escuelas para que usted sea el que tome la decisión para usted cuál es la más correcta. Amén. Porque donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Amén. Así, mi hermano, pero lo que sí quiero decirle, hermano, en un cristiano debe haber un fundamento. Y es que la Biblia, y es que el libro de Génesis es literal 100%. Y yo sé que ahí ya empieza a haber en algunos hermanos, en alguien que dice, hermano, yo no creo que tiene que ser literal. Yo creo que los primeros 7 días que habla el Génesis pudieron ser millones de años. Bueno, está usted en una de las escuelas. Pero mi hermano, si el Génesis no es 100%, por eso mi hermano es que los hombres malintencionados, lo que han querido derribar desde el comienzo son los primeros 11 capítulos del Génesis. Y lo han querido confundir, lo han querido distorsionar. Y de pronto hay hermanos que dicen, hermano, pues yo creo, mi hermano, que no lo podemos tomar tan literal. Tanto que hay pastores incluso que dicen, hermano, es que no podemos exagerar. De pronto fue algo simbólico. Y de pronto no es que Adán hubiera tomado un fruto, no, el árbol de pronto del bien y el mal, eso de pronto fuera simbólico, el árbol no fue algo literal. Y entonces, mi hermano, cuando usted empieza ya a espiritualizar lo que la Biblia no espiritualiza, entonces, hermano, usted se va a encontrar en una gran dificultad, en un gran problema para entender la verdad bíblica. Si la Biblia me habla de que hubo un árbol de bien y del mal que Dios prohibió para que el hombre no se acercara a él, créalo. Y si la Biblia nos dice que el hombre en su estado de inocencia, para que vea, mi hermano, de que no siempre es el enemigo el culpable de nuestras caídas y de nuestros pecados. El hombre pecó siendo totalmente inocente. En estado de inocencia, el hombre desobedeció a Dios. Y en ese estado de inocencia, Adán y Eva pecó. Y si usted no cree, mi hermano, que el pecado es literal, tal y como lo muestra la Biblia, sino que es algo que se puede espiritualizar, entonces, mi hermano, usted se va a encontrar un problema para entender la demás parte de la Biblia. Porque entonces, hermano, si Adán es un personaje alegórico, entonces Jesucristo también fue un personaje alegórico. Y si Adán no pecó, entonces tampoco haría falta Cristo, porque Cristo vino para remediar el pecado que había cometido Adán. Entonces, mi hermano, yo quiero decirle algo. La Biblia nos habla claramente y qué bueno que usted lo pueda entender. ¿Sabe, mi hermano, que Juan Pablo II, usted sabe quién fue Juan Pablo II? ¿Sí sabe quién? Juan Pablo II, antes de morir, dijo que la teoría de la evolución era aceptada. Y eso, mi hermano, hace mella en mucha gran cantidad de personas. Porque el libro de Génesis, hermano, es claramente, el libro de Génesis habla claramente en contra de la teoría de la evolución. El libro de Génesis no da validez a la teoría de la evolución. Por todo el contrario, hermano, nos habla claramente de que todo lo creado tiene un autor. Y de que nosotros estamos aquí creados a imagen y semejanza de Dios y no estamos aquí por evolución.
Yo no sé si alguien cree que ha evolucionado de un mono. ¿Alguien aquí ha creído que ha evolucionado? O mire al hermano, usted de pronto le ve semejanza. Usted sí como que se parece. Usted como que se parece un poco a Chita. ¿Usted sí cree, mi hermano? Yo quiero decirle, mi hermano, el libro de Génesis es el semillero de la Biblia. Y las ideas que encontramos en Génesis son semillas que se desarrollan a través del resto de la Biblia. Por eso, mi hermano, le invito para que usted se empiece. Sabe, mi hermano, todo esto que vamos a ver ha sido recopilación de muchos años. Y cada vez, hermano, que yo leía o escuchaba algo de Génesis, hermano, yo ahí mismo enmarcaba, ahí mismo subrayaba, ahí mismo todo esto. Y este es el fruto, mi hermano, de todos esos momentos de estudio y todo eso, porque me fascina acerca del libro de Génesis. Y me gustaría que usted también, hermano, empezara a ver esas verdades y que si nosotros entendemos los primeros 11 capítulos, porque a partir del capítulo 12 empieza a hablar acerca ya de Abraham y del pueblo elegido y de la descendencia, y termina en el capítulo 50 con la vida de José. Pero los primeros 11 capítulos, hermano, son eso, el comienzo y el origen de todas las cosas. Entonces, mi hermano, la Biblia, Dios nos ha permitido de que todo eso que es un potencial, que es un gigante en nuestras vidas, podamos hallarlo en pequeñas cosas. Y yo le pongo un ejemplo. Usted puede ver un árbol. Y sabe, hermano, que hay árboles que alcanzan a medir hasta 300 metros de altura. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos de luna de miel para una isla que se llama San Fernando del Viento. Y uno de los atractivos de esta isla era que tenía el árbol más ancho del mundo. La verdad que no me pareció tanto, pero bueno, siempre cuando uno llegaba a la isla se acercaban los guías turísticos, que eran los niños de la isla, a decir: ¿quiere ir al árbol más grande del mundo? Y entonces nos convencieron y fuimos a ver el árbol más grande del mundo. Entonces nos decían: es que ni 30 hombres tomados de la mano llegan a rodearlo. No era tan así. A lo mejor de pronto unos 10 hombres dándole la vuelta tomados de la mano sí le llegaban a abarcar. Pero la verdad es que sí era un árbol demasiado grande. Hermano, hay árboles que llegan a medir hasta 300 metros de altura. Hay árboles que hoy en día tienen más de 3,000 años de edad. Hay árboles que pesan una gran cantidad de toneladas. Pero ¿sabe, mi hermano, cómo empieza un árbol? ¿Cómo empieza? Con un granito, así como un granito de maíz. Y entonces, hermano, lo que Dios ha depositado en el libro de Génesis son esas pequeñas cosas, pero cuando nosotros nos metemos a estudiar todas esas verdades, así como decíamos el día jueves, hermano, que Dios nos da la oportunidad porque Él ha puesto un software en nuestras vidas, pero que ese software solamente empieza a familiarizarse y empieza a proyectarse cuando nosotros lo metemos en un ordenador, y el ordenador nuestro es la Biblia. Y nosotros, hermano, no nos vamos a dar cuenta de toda la sabiduría de Dios cuando nosotros no nos metemos en la Biblia. Y entonces el libro de Génesis, hermano, está proyectado a que usted pueda encontrar en cada página y en cada libro, y llegar hasta el libro de Apocalipsis y encontrarse ya con una gran cantidad o un gigante de sabiduría, que es donde Dios nos quiere tener, porque la Biblia ante todo es una verdad revelada de parte de Dios. Muchos se confunden al decir que hay cosas que la Biblia no enseña y que lo entenderemos más allá. Y hay, hermanos, pastores y predicadores que cuando vienen sus ovejas y le preguntan: bueno, quiero que me explique de este tema y de aquel otro, dicen: no, pero no se preocupe que lo entenderemos más allá. Lo que Dios nos explicará más allá es lo que Él no ha puesto en la Biblia. Pero lo que está escrito en la Biblia y cada doctrina bíblica, hermano, créame, está claramente expuesta y está claramente revelada para todo aquel que con un corazón sincero quiera profundizar en la palabra de Dios. Y Dios ha puesto, mi hermano, esa semilla en nuestros corazones. Dios ha puesto esa semilla en nuestra vida para que nosotros empecemos a florecer y empecemos a crecer en ese conocimiento de la verdad bíblica. ¿Sabe, hermano, que Dios tiene un propósito? Si el hermano puede pasar. Dios tiene grandes propósitos.
Y en esos grandes propósitos, mi hermano, es que nosotros podamos entender el propósito de la creación. Yo sé que hay predicadores que dicen, y existen los teólogos evolucionistas, y entonces que ellos sostienen, sí, no, nosotros aceptamos que Dios creó las cosas, pero que también permitió la evolución. Y entonces, mi hermano, eso es entrar en un gran conflicto, porque la Biblia en ningún momento habla de eso, y la Biblia sí esclarece lo que Dios ha querido transmitirnos desde el comienzo, que son esas verdades bíblicas. Quiero decirle, mi hermano, para que usted empiece a tener un criterio propio de la verdad y de que el Génesis es el fundamento de la Biblia, si el hermano lo anotó allí también para que lo veamos también, que hablando de la historicidad del libro de Génesis, por ejemplo, sabemos cosas que están en toda la Biblia. Y que si hay quienes incluso dicen que el Génesis no fue inspirado por Dios, hermano, si le digo estas cosas es porque seguro que algún día la va a escuchar o ya las habrá escuchado. Y usted cree, mi hermano, que es así, créame, hermano, que usted va a tener la oportunidad de saber que el libro de Génesis es literal y que Dios así lo ha corroborado a través de la historia. Y vemos, por ejemplo, no sé si lo tenemos, hermano, ¿sí? El otro. Que Adán es mencionado no solamente en el libro de Génesis, sino que también está en el libro de Deuteronomio, en el libro de Job y en Primera de Crónicas. Adán no está solamente en el libro de Génesis. Sigamos adelante. Noé es mencionado en Primera de Crónicas, Isaías y Ezequiel. ¿Seguimos? Abraham es mencionado en el libro de Job y es nombrado más de 15 libros del Antiguo Testamento. Que Jacob, sigamos adelante. Que Jacob lo encontramos también, hermano, en 20 libros del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo Testamento. Bueno, si el hermano sigue proyectando ahí, usted lo va a leer. Que también existen 165 pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan el Génesis. Y también que existen 200 citas del Génesis en el Nuevo Testamento. Y algo más, que Cristo menciona 6 veces eventos o personas del libro de Génesis. Entonces decir, mi hermano, que el libro de Génesis no es inspirado, o que el libro de Génesis no es literal, o que el libro de Génesis está equivocado, entonces, hermano, eso lleva a muchas cosas. Eso no es hablar simplemente, porque la Biblia claramente nos demuestra que el Génesis es totalmente verídico y totalmente literal. Entonces, hermanos, es hablar acerca de que los profetas se equivocaron, de que los apóstoles se equivocaron y que Jesucristo mismo se equivocó. Y también tendríamos que decir que nuestra fe en una salvación eterna también es cerrada. En otras palabras, que nosotros, hermano, estaríamos perdiendo el tiempo si el libro de Génesis no fuera completamente una inspiración. Vendríamos a ser, hermano, como falsos testigos. Pero por el contrario, mi hermano, el libro de Génesis nos encierra una gran verdad con unos grandes propósitos. Porque si alguien, hermano, no cree en esta verdad bíblica, sino que empieza a creer que venimos de un accidente, empieza, hermano, a encontrarse. Sabe, hermano, que cada vez que los hombres profundizan en conocer el mundo microorgánico y el mundo macro, cada vez se encuentran con más cosas sorprendentes. Y sabe, hermano, porque cada vez en la tecnología avanzan para encontrar cosas más pequeñas. Por eso es que hoy existe una rama de la tecnología que se especializa en cosas diminutas y en cosas pequeñas. De tal manera, hermano, que los móviles cada vez son más pequeños, que los ordenadores, pues ya hay ordenadores hasta que caben en una uña, y toda esta gran cantidad porque son micro. Y sabe, mi hermano, en esta gran complejidad, mi hermano, porque en esta mañana al menos quiero que usted pueda entender que la Biblia sí responde a 3 preguntas que no responde la religión, que no responde la ciencia y que no responde la filosofía. Y sabe, mi hermano, esas 3 preguntas, ¿cuáles son?
las tres preguntas que no son capaces de responder estas áreas, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, son quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Eso no es que no se hayan hecho esas preguntas se las hacen en todo momento. ¿Quiénes somos? Y entonces cuando empiezan a preguntarse quiénes somos, entonces empiezan a inventar teorías, especulaciones. Y de pronto usted no las habrá leído, pero usted va a empezar a familiarizarse con esas teorías en este estudio. Y sabe, hermano, hay teorías, y ríase si quiere, de alguien, un personaje famoso, el padre de la genética, y empezó a decir que nosotros hemos venido de un demonio que salió del sol, y que del sol salió un rayo de fuego, y le dice que era un demonio, y que después de millones y millones de años ese rayito del sol cayó por acá, por la tierra, y que de ahí es donde surgió la vida. Entonces, como el hombre no tiene respuesta para decir quiénes somos y de dónde venimos, empiezan a teorizar, pero porque no quieren aceptar lo que Dios ya ha enseñado y lo que Dios nos ha dejado y lo que Dios nos ha mostrado, porque la Biblia sí nos habla a nosotros realmente quiénes somos. Y el más nos habla de dónde venimos, y el más nos enseña para dónde vamos. Y si usted todavía no sabe para dónde va, preocúpese. Si usted no sabe, hermano, cuál es su destino final, o dónde nos vamos a bajar, hermano, cuando termine de viajar esta nave, pues, hermano, preocúpese, porque Dios sí nos habla. Y entonces, mi hermano, el resultado, hermano, es que nosotros no venimos de un accidente, porque entonces todo lo que conlleva a teorizar es que todo es producto de un accidente. De tal manera, hermano, que hubo un accidente y empezó a formarse algo como una mujer, con toda su formación, con todas sus características, y que después vino otro accidente que hizo que también se formara otro ser con características como la de los hombres, y que después vino otro accidente y empezaron a nacer niños y niñas. Y sabe, mi hermano, como el hombre no sabe de dónde venimos y dónde somos, para eso es para ellos creer que es demasiado fácil para ellos creer que esto de que venimos por un accidente y que surgió un ser con características femeninas y que luego otro accidente y vino con características masculinas, le parece lo más sencillo y lo creen. Y la Biblia nos dice, mi hermano, de que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Con esa complejidad que tenemos cada uno de nosotros, y la Biblia nos enseña, mi hermano, que nosotros somos, que el hombre es el complemento de la mujer y que la mujer es el complemento del hombre. Que cuando una mujer tiene un niño, hermano, tiene en sus pechos la oportunidad de alimentarlo. Eso es algo complejo. En el mundo microscópico, mi hermano, cuando los hombres empiezan a investigar y cogen sus microscopios, empiezan, y fíjese, mi hermano, solo un copo de nieve, algo tan sencillo como un copo de nieve, empiezan a profundizar, y un copito de nieve van hasta lo más profundo, hasta donde les alcanza su tecnología, y empiezan a descubrir que con tantos millones de copos de nieve que hay en el mundo, ningún copo de nieve es igual, que todos son distintos. Le pongo otro ejemplo, con tantos millones de personas, que hoy estamos cerca de 7,000 millones de personas con vida, pero que todos los que vivieron antes de nosotros, que también son miles de millones de personas, ninguno ha sido igual. Todos somos totalmente diferentes. Es más, ninguna huella digital es igual. Entonces fíjese, mi hermano, que Dios sí nos habla de la complejidad, que Dios nos habla de un orden y que Dios nos habla de un movimiento. Pregúntele a su maestro, pregúntele a un científico cómo es, porque la teoría física nos dice y que a todo cuerpo, cuando se le aplica una fuerza, esa fuerza hace que tenga una velocidad, pero que ese objeto a la que se le aplicó esa fuerza terminará parándose. De tal manera, mi hermano, de que si yo tuviera aquí una canica, ¿saben lo que es una canica? ¿Qué es una canica?
Si yo tengo una canica y la lanzo y le aplico cierta fuerza, esa canica va a avanzar en la medida de la fuerza que le apliqué. Pero que esa canica tarde o temprano va a dejar de rodar o va a dejar de girar. O usted va a creer, mi hermano, que yo voy a lanzar una canica acá, la voy a tirar y dentro de 8 días vamos a venir y todavía va a estar rodando. Y venimos dentro de 15 días y la canica va a estar rodando. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué? Pregúntele a su profesor cómo es que la Tierra lleva más de 6,000 años girando alrededor de su propio eje y no para. Si la ley física dice que a un cuerpo cuando se le aplica una fuerza, dependiendo de la fuerza va a girar, pero que tarde o temprano ese cuerpo va a estabilizarse, va a quedarse quieto. Pero la Tierra, por el contrario, lleva 6,000 años girando, que hace, mi hermano, que nosotros podamos vivir, porque si la Tierra no girara 24 horas en su propio eje, o habría día siempre o habría noche siempre. Porque lo que hace que gire es que podamos tener noche y que podamos tener día. ¿Y Dios no lo creó así desde el comienzo? ¿Dios no creó el día y Dios no creó la noche? Pregúntele al científico de turno, pregúntele a su profesor, ¿cómo es que la Tierra no para? ¿Cómo es que los objetos celestes siguen rodando? Eso, hermano, despedaza la teoría física. Pero entonces usted ya va a Hebreos capítulo 1 y verso 3 y usted le dice, ¿sabe, profesor, que sí tengo la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Usted lo leyó o no lo leyó? ¿Quién hace que la Tierra nunca pare? ¿Qué hace que la Tierra siga girando noche y día? ¿Qué hace que la Tierra sea tan perfecta? ¿Qué hace, mi hermano, que nosotros podamos respirar el oxígeno correcto y el oxígeno necesario? ¿Sabe, mi hermano, que la atmósfera tiene distribuido un gran porcentaje de nitrógeno, más o menos un 70-75% de nitrógeno, otro tanto, un porcentaje como el 20 o 25 de oxígeno y 1% de otra clase de gases como el ozono y otros más? Pero que si hubiera otra variedad, nosotros no moriríamos. Porque el oxígeno que respiramos es el exacto para que nosotros sigamos viviendo. Pero si eso se alterara, si en vez de 75% nitrógeno hubiera 10, hermano, nosotros aquí no estuviéramos respirando. Entonces hay una respuesta. Verso 3, capítulo 1 del libro de Hebreos. El cual está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién qué? ¿Quién es el que mantiene la tierra girando? ¿Quién es el que hace que la tierra no se salga de su órbita? ¿Sabe, mi hermano, que si la tierra estuviera 100 metros más cerca del sol, nos quemaríamos todos? Y que si la tierra estuviera 100 metros más alejado del sol, estaríamos congelados, no habría vida aquí en la tierra. Que Dios ha creado el lugar para que nosotros podamos existir y vivir en este planeta Tierra, y que en todos los demás lugares y los otros 8 planetas que hay en la Vía Láctea y los demás planetas, no hay otro planeta con las mismas características como el planeta Tierra. Por más que busquen los científicos y por más que se gasten millones y millones de dólares, hay un propósito, y el propósito de la creación es que Dios, en los primeros versículos de la Biblia, Dios creó un sol y Dios creó una luna. Y sabe, mi hermano, cuál es el único propósito del sol y de la luna: es para sostener la tierra. Y que el único propósito de la tierra, que tiene todos sus ingredientes, que la atmósfera es la necesaria para que vivamos, que todo rota para que nosotros podamos tener noche y día, que los árboles frutales están dando su fruto para nuestra alimentación. ¿Cómo es que la teoría de la evolución puede sostener que nosotros evolucionamos en un planeta Tierra donde casualmente están los árboles, las verduras y todos los alimentos para nuestro sostenimiento? Viendo que el propósito de la tierra, como el propósito del sol y la luna, es la tierra, solamente el sol y la luna tienen un funcionamiento y es para sostener la tierra.
Y el propósito de la tierra solamente es uno: el sostener al hombre. Y el propósito del hombre solo es uno: adorar a aquel que nos hizo. Es el único propósito. Ese es el único propósito. Nosotros, hermano, fuimos creados con un propósito. ¿Sabe, mi hermano? Por ahí escribió un teólogo un libro y lo invito. Yo no lo he leído, pero sí quiero conseguírmelo. Si alguien me lo puede conseguir, pues me lo regala. Si existe Dios, ¿por qué hay ateos? Si existe Dios, ¿por qué hay ateos? Y entonces, mi hermano, algo de lo que sí leí de lo que sostiene este libro es que si usted pone a dos personas, una cristiana y una persona atea, entonces usted va a entender que una persona cristiana tiene propósitos en la vida. Una persona cristiana sabe realmente cuál es nuestra razón, cuál es el propósito, cuál es el significado para vivir. Hoy en día, mi hermano, el padre de la psicología moderna, el padre del psicoanálisis, el padre del comunismo y el padre del marxismo. ¿Sabe, hermano, que Carlos Marx, ahí donde muchos están ahí refugiados, la Biblia nos demuestra, hermano, que el comunismo es inservible también? Y sabe, hermano, Carlos Marx, después de teorizar y después de sacar libros y después de hacer tantas cosas, un día por allá se estaba preguntando esas tres preguntas. Suena redundante esto, ¿no? Este hombre se estaba haciendo estas tres preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y salió de por la mañana por allá, chutando las piedras como cuando uno no tiene ningún propósito. Por eso, mi hermano, es que los hermanos no tenemos por qué vivir cabizbajos. Aunque hay hermanos que les gusta mirar cabizbajo porque a veces encuentran moneditas ahí en... Y entonces Carlos Marx iba cabizbajo chutando ahí las piedras y se metió por ahí a un parque y lo cogió toda la tarde. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y ya cuando iban a cerrar el parque, por allá el celador que estaba sacando a la persona le alumbra y le dice: ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Y le dice Carlos Marx: justamente llevo todo el día haciéndome esas tres preguntas y no me he podido responder. Y sabe, hermano, hoy los hombres están detrás de todas estas personas que han teorizado y todo esto. Sabe, mi hermano, que si lo digo bien, perdonen mi inglés, Sigmund Freud, así se llama, el de la psicología moderna, empezó a enseñar y decir que es que el hombre, como ha nacido con algo y vino al mundo con una creencia de culpabilidad, entonces para sosegar un poco su conciencia, lo que ha hecho es que se ha inventado un Dios y de esa manera cauterizar un poquito su conciencia acerca de esa culpabilidad con la que ha nacido. Quiero decirle, hermano, que Sigmund Freud se equivocó 100%, porque Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Y en esa eternidad mi hermano, es como si alguien, ¿sabe, mi hermano, cuántas veces, alguna vez vi, no sé, un dibujo, me parece que fue esto de los Simpsons, pero hace años. Y sabe, mi hermano, de que hubo un creador ahí y ponían a Lisa Simpson de que fue un planeta y entonces que ella creó lo que había allí y ella se puso en el medio y entonces todas las que miraban a ella la reconocían como la creadora. Y entonces es como si alguien quisiera inventarse algo y entonces lo que hace es ponerse una estatua de él, decir, para que cuando me miren vean quién es su creador. ¿Sabe, mi hermano, que la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nuestras vidas no son cuestiones físicas, son atributos morales? Esa es nuestra imagen y nuestra semejanza. De tal manera, mi hermano, y leas el libro de historia, no hay un pueblo, no ha existido un solo pueblo en 6,000 años de historia que no haya creído en un Dios, que no haya creído en un ser superior. Pero, hermano, no podemos caer como dicen en la televisión y como dicen allá, porque en cierto programa dicen: ¿quién cree en que existe un ser superior?
Entonces la gente dice, sí, yo creo que existe un ser superior, pero esa no es la pregunta real. La pregunta es, ¿quiénes creen que Jesucristo es el Dios creador de todas las cosas? Porque cuando creen que sí existe un ser superior, entonces se inventan doctrinas como la del panteísmo. ¿Y sabe qué es lo que dice el panteísmo? El panteísmo sostiene que todo es Dios, que esto es Dios, que el micrófono es Dios, que el piano es Dios, que todo es Dios. Porque entonces ellos creen en un ser superior y para ellos el ser superior es la materia. Y que la materia es donde nosotros venimos. Y que eso es Dios. Pero la Biblia nos habla, mi hermano, de que el creador de todas las cosas está separado de su creación. Dios está separado de su creación. Aunque Dios es un Dios omnipotente, Él está separado de su creación. Antes de llegar allí, hermano, quiero decirle la diferencia, como dice el ejemplo de aquel libro, si existe Dios, ¿por qué hay ateos? Entonces dice, si hay dos hombres, están los cristianos que tienen un propósito de vida, que hay un propósito en todo lo que ellos creen y en todo lo que enseñan, de que existe un propósito de vida, que existe un castigo al final, que existe un infierno, que también existe un cielo, pero por el contrario existe la otra persona que es un ateo práctico. Y sabe, hermano, ¿qué es un ateo práctico? Un ateo práctico es aquel que cree en Dios, pero vive como si no existiera. Y quiero que me preste atención, mi hermano, porque de pronto, si usted está cayendo en pensar por leer cierto libro o cierta literatura que le están haciendo confundir, entonces, hermano, usted se está convirtiendo en un ateo práctico. En otras palabras, hermano, un ateo práctico es aquel que dice que sí vive Dios, pero vive como si no viviera. En otras palabras, mi hermano, usted viene a la iglesia. En otras palabras, mi hermano, ese ateo práctico está allí creyendo. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Usted cree en un ser superior? Claro que creo en un ser superior. Pero entonces vive como si no viviera porque sigue mintiendo. Eso es ser un ateo práctico. ¿Cree en Dios? Sí creo. ¿Y por qué miente? ¿Y por qué tiene amantes? ¿Y por qué no paga sus impuestos? ¿Sabe, mi hermano, que el no pagar los impuestos, eso no tiene que ver con un cristiano genuino? Que si usted es un evasor de los impuestos, no espere a que Hacienda venga a ficharle. No, mi hermano, usted es un ateo práctico. Usted está creyendo que sí existe un Dios y usted está creyendo que está bien, pero usted está viviendo como si no existiera o como si no viviera Dios. Por el contrario, mi hermano, para ir terminando esta primera parte en Génesis capítulo 1, y ahí yo creo que comenzaremos la próxima enseñanza. La verdad que encierra solamente los primeros 2 versos es algo, mi hermano, que acaba con toda doctrina del panteísmo, que ya le invito para que investigue un poco del panteísmo y un poco de todas esas doctrinas. El panteísmo que dice que todo es Dios, que todo lo que vemos y lo que palpamos es Dios. Por allá hay otra teoría, esa sí no me acuerdo cómo se llama, pero que dice que no hay nada real, que todo es una ilusión, ¿cierto? Y alguna vez a una joven cristiana le decía, tenía una compañera que me parece que era del Japón, y entonces empezó a hablarle de Jesucristo, y entonces le dijo, no, tú estás equivocada, todo es ilusión, nosotros en verdad no existimos. Y entonces llegó la jovencita y le pellizcó y le hizo gritar, ¿y por qué me pellizcas? Pues como tú eres una ilusión, tú no existes, no te duele. Fíjese, hermano, la gran cantidad de doctrinas erradas que pueden existir. Y sabe, mi hermano, el verso 1 y el verso 2, mi hermano, que en estos solo 2 versos, hermano, hay gran cantidad de historia y gran cantidad que a la luz de la palabra también nos va a enseñar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso acaba con la teoría de la evolución. Existe un creador. Hermano, si usted está viendo que este mueble está acá, ¿cómo me va a creer si yo le digo que esto apareció aquí hoy mismo, que ayer no estaba y yo no sé quién lo creó? No, hermano, créame, esto vino aquí. ¿Usted me lo cree?
¿Usted cree que esto apareció de la noche a la mañana? Usted me va a decir, mi hermano, perdóneme, pero yo no soy tan tonto. Esto lo tuvo que haber hecho alguien y como lo veo, yo creo que el hermano Julio, que es hermanita, pues de pronto el hermano Julio lo hizo. Algo, tiene un autor, todo esto tiene autor. Y si usted cree, mi hermano, que todo tiene un autor, ¿cómo va a creer usted que esto, que es tan perfecto, esto, mi hermano, que es algo que el hombre, por más que quiera creer, mi hermano, nunca va a poder hacer, porque el hombre quiere convertirse en Dios creando vida? Y lo que han llegado, y quién sabe hasta dónde Dios le permite llegar, es a clonar. Y entonces ya existen clones y van a existir clones. Pero el hombre no va a poder llegar a crear vida, porque el único que crea vida es Dios. Y el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las cosas son creadas. Nosotros no evolucionamos, nosotros somos creación. Y Dios ha puesto su imagen, y Dios ha puesto su semejanza, Dios ha puesto sus atributos. Y si nosotros aquí estamos adorando, no es porque haya temor, porque entonces lo que decía Freud allí en su doctrina era de que como el hombre había nacido con una culpabilidad, entonces se inventa un Dios para calmar esa culpabilidad, y entonces por eso se vuelven idólatras. Pero hermano, nosotros aquí no estamos por temor. ¿Sabe, hermano? Existe un poema y existe un cántico, ¿cierto? Y el hermano Jairo Cabrera lo canta en su CD. A propósito, tenemos el CD del hermano Jairo ahí en la vitrina, hermana Alba. Y ahí está, y dice que si no existiera infierno, igual yo te temiera. Porque nosotros no estamos aquí porque le tememos al infierno. Y si no nos hubiera prometido el cielo, igual yo te quisiera. Nosotros estamos aquí, mi hermano, no por temor del infierno y no por la promesa de un cielo. Nosotros estamos aquí porque hemos tenido un encuentro real con Jesucristo. Porque Él desde antes de la fundación del mundo ha puesto su imagen y semejanza en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace diferentes con los animales. Pregúntale a tu maestro o pregúntale al científico del turno cuál es la diferencia entre los animales y el hombre. Y entonces te podrás sacar una gran cantidad de respuestas. La diferencia es que nosotros razonamos. Pero entonces la ciencia misma te dice que hay al menos 4 animales, clases de animales en el mundo que también razonan. Y están los caballos, están los delfines, están los monos y están los perros. Y alguna vez hicieron un experimento y metieron en una jaula a un mono y le pusieron unos plátanos bien altos, y por más que intentó el mono coger los plátanos, no pudieron. Entonces, acto seguido, le pusieron 3 cajones al mono dentro de la jaula, y el mono empezó a colocar el primero, cogió el segundo y lo puso encima del primero, y cogió el tercero y lo puso encima del segundo. Se subió y cogió los plátanos. Entonces la diferencia entre el hombre y los animales no es razonamiento, tampoco es la inteligencia, porque hay animales más inteligentes que los hombres. ¿Y sabe que eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que incluso la yegua y el mulo saben quién es su amo, pero el hombre no sabe reconocer quién es su creador. Fíjese que hasta los animales son más inteligentes que el hombre, porque el hombre termina creyendo en cualquier cantidad de cosas menos en su creador. La diferencia, hermanos, es que nosotros somos espirituales y que Dios ha depositado un espíritu para que nosotros podamos, hermano, estar en un contacto real con nuestro creador, algo que no pueden tener los animales. ¿Sabe, mi hermano, que en esos atributos, en todos esos atributos, usted sabe, hermano, que Dios es amor? Pero ¿dónde dice que Dios es amor, amor, amor? ¿Cierto que no lo dice la Biblia? Usted sabe que Dios es misericordioso, pero ¿dónde dice la Biblia que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso? ¿Verdad que no lo dice 3 veces seguida? ¿Qué más es Dios? Dios es bondadoso. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es bondadoso, bondadoso, bondadoso? No lo dice la Biblia. Pero ¿sabe, hermano, cuál es el atributo que sí se repite en la Biblia 3 veces?
que Dios es santo. Y lo repite en el libro de Isaías capítulo 3. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. ¿Y sabe, hermano, qué significa santidad? Santidad significa separación. Y Dios está diciendo aquí en el verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe, mi hermano? En estos versículos profundizaremos más en estos dos versículos la próxima semana, pero nos está diciendo que el Dios creador está separado de la creación. Es un Dios que toda la creación está en Él, pero Él no está en la creación está en Él y está separado de la creación. Y por eso lo repite: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Entre otras cosas, Dios está diciendo: Dios está separado del pecado, Dios está separado de la maldad, Dios está separado de las tinieblas, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay ningún pecado en Él, no hay ninguna maldad en Él. Y quiero terminar diciendo esta mañana: ese atributo de Dios que Dios lo repite, que es santo, santo y santo, también nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea que ese atributo, que es el único que se repite 3 veces, Dios dice: yo quiero también separarte a ti de la maldad, quiero separarte también del pecado, quiero separarte de las tinieblas. Y por ahí hay un versículo que dice: ¿qué comunión podrá haber entre las tinieblas y la luz? Dios quiere separarte del mundo, porque Dios es santo. Por eso, mi hermano, es que nosotros somos diferentes. Por allá, una hermanita de aquí de la iglesia le dijeron: aquí le doy la dirección para que vaya a otra iglesia, porque allá en esa iglesia no predican como tiene que ser. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí guardamos una santidad, porque nosotros sí estamos separados, y Dios quiere separarte aún más. El propósito del sol y la luna ha sido la tierra. Solo el sol y la luna están a merced de la tierra. La tierra está a merced del hombre. Por eso, mi hermano, es que usted come naranjas y come manzanas y come verdura, porque la tierra fue para el propósito nuestro, pero el hombre fue creado para adorar a Dios. Es el único propósito. Es el único propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de la tierra? De la tierra es que Dios tenía un proyecto desde antes de la fundación del mundo, y se llama la cruz del Calvario. Jesucristo tenía el propósito desde antes de la fundación del mundo, de que todo este plan y todo este propósito iba a culminar en el monte Calvario, en la cruz, en el monte de la calavera, en la cruz del Calvario. Dios tiene un propósito con toda la creación. ¿Cuál es tu propósito? ¿De verdad tú no sabes quién eres? ¿Por qué no empiezas a identificarte con Dios? Deja de ser ya un ateo práctico. Empieza a saber que sí venimos y de dónde venimos, y empieza a reconocer que Dios tiene también un propósito eterno para nosotros. Y saben, mi hermano, todo está plasmado en esos primeros capítulos, en esos primeros 11 capítulos del Génesis. Los comienzos y los orígenes de la maldad, los comienzos y los orígenes del matrimonio. En el capítulo 3 y el capítulo 2 nos enumera de cómo Dios comenzó con y puso la ceremonia del matrimonio. Y sabe, mi hermano, cómo es que incluso los tribus que no tienen la Biblia y los hombres que no han conocido todavía de Jesucristo, porque no ha habido quien les predique, cómo es que ellos se casan con sus esposas. ¿Por qué? ¿Cuál es el comienzo de la maldad? Que Dios permite que exista maldad en el mundo para que tú y yo seamos perfectos. Porque si no hubiera maldad, no podríamos hablar de perfección. Existe el comienzo de las naciones.
Y el comienzo de las naciones habla acerca de que todos los seres hoy en día nos derivamos de los 3 hijos de Noé cuando salieron del arca. Existe el comienzo del pecado, que nos habla, mi hermano, de que hay un pecado en el hombre, que todo ser que haya nacido aquí en la tierra viene con ese pecado, pero que Dios ya ha dado su vida en la cruz del Calvario para que ya goce de eterna salvación. Qué bueno, mi hermano, saber que tú y yo, mi hermano, hemos podido conocer esta verdad bíblica y que cada día Dios nos invita a profundizar en ella para que de aquí no nos mueva nadie. Toda demostración científica, y usted va a ver, mi hermano, a la luz de esta enseñanza, hay pruebas genéticas, hay pruebas físicas, hay pruebas químicas, toda clase de pruebas para que usted vea que la Biblia es verdad, que el libro de Génesis es inspirado por Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Puestos en pie, hermano, tenga la bondad. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor Jesús. Dios quiere separarnos. Dios quiere, mi hermano, que tú y yo vivamos en completa santidad. Es verdad, hermano, que la santidad no debería ni siquiera de predicarse. Es algo que deberías vivir tú cuando tú tienes una verdadera relación con Dios. De tal manera, mi hermano y hermana, que tú tienes que saber que sin santidad nadie verá al Señor, y que Dios espera, mi hermano, que nosotros vivamos esa santidad a diario. Qué bueno, mi hermano, cuando nosotros vemos reflejado en los hermanos y la hermana de la iglesia y decir, es que hay algo diferente en tu vida. Y he escuchado, hermano, gran cantidad de testimonios de jovencitas que me dicen, hermano, es que los maestros dicen que hay algo diferente en mi vida. Y hermanos que dicen, hermano, fui a tal lugar y me dicen, hermano, es que me dicen que ven algo diferente en mí. Lo que hay diferente en nosotros, hermano, es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, y es una santidad. Es una santidad. Esa santidad no se predica ni se enseña, esa santidad se vive cuando yo tengo una relación con Dios. Cuando yo dejo de tener relación con Dios, entonces la vida cambia. Y todo lo que habíamos guardado durante años ya nos parece poco. Y cambio mi manera de vestir, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de expresarme y de caminar, simplemente porque he dejado de tener relación con Dios. Pero cuando yo tengo una relación con Dios, hermano, a diario Dios me muestra que tengo que vivir santamente. ¿Por qué no le adoras al Señor allí donde estás? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? El único propósito de la existencia del hombre es que necesita adorar a su Creador. Aún los animales saben quién es su amo y le reconocen. Pero el hombre, queriéndose hacer sabio, se hace necio. Conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios. Se envanecieron en sus corazones y empezaron a darle adoración a seres creados. Empezaron a darle la adoración a cuadrúpedos, a reptiles, y Dios los entregó en sus propias concupiscencias. Mi hermano, somos una iglesia santa porque hemos sido separada. Esta iglesia ha sido separada, esta iglesia ha sido separada. Y Dios quiere santificarte cada día más. Y lo único que santifica es la palabra. Dios te está purificando con la palabra. La palabra lava, la palabra purifica, la palabra santifica. Porque Él es santo. Santo, santo, y quiere también santificarte a ti, quiere separarte a ti también del mundo, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Aquí está la presencia del Señor. Bendito Jesús.
ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Eres santo, es mi adoración. Busqué a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Eres digno de mi adoración.